Juan Bautista y en cuyo primer templo ofició su labor el cura Fray Pedro de Almonacid, quien cumpliría con sus labores tanto con españoles como con indígenas. Antiguamente, el barrio de San Juan de los Mexicanos contaba con su propio cementerio, el cual estaba dedicado para la población nativa del barrio. Sin embargo, fue clausurado hacia finales de la segunda mitad del siglo XIX, después que la peste del cólera que cayó en la ciudad y de que fuese inaugurado el nuevo panteón municipal, ese espacio donde se localizaba el cementerio fue destinado para utilizarse como mercado. Dicho mercado recibe el nombre de San Juan, aunque el nombre que recibió con carácter oficial fue el de Mercado Revolución. Hacia finales de la primera mitad del siglo XIX, en el año de 1844, se contempló la edificación de una plaza de toros. Se tuvo como obra terminada en 6 meses y se inauguró el 1 de noviembre de ese mismo año. En dicha plaza cabían, según los recuentos y recuerdos, una cantidad aproximada de 3,000 personas. Para la inauguración, se contó con varias corridas de toros que procedían de las cuadrillas de los hermanos Ávila. Respecto al templo, originalmente estaba edificado arquitectónicamente más modesto, similar a como fue la elaboración de los primeros templos en la ciudad, y cuya construcción en materiales más resistentes tomaría algunas décadas más, siendo todavía a mediados del siglo XVIII que se encontraba en obras dicho templo. En la actualidad, el templo se encuentra inmerso entre un sinnúmero de edificaciones más contemporáneas, desde el Mercado Revolución, que popularmente la gente conoce como el Mercado de San Juan, la nueva Tu Plaza de San Juan, las oficinas de un banco a un costado, etc. Ahora bien, la desaparición de edificaciones más antiguas ha dejado al templo en un estado de aislamiento arquitectónico, un vestigio de otro tiempo, un pequeño atisbo de lo que era originalmente el barrio de San Juan de los Mexicanos. De las construcciones habitacionales no queda prácticamente nada. Las construcciones han sido remodeladas y reconstruidas para adaptarse a las necesidades modernas. Ya sea por el carácter habitacional o por la tendencia hacia lo comercial que ha ido cobrando vigencia, las zonas más próximas al mercado y al templo, que han visto sus calles poblarse de numerosos establecimientos y negocios que abastecen a los vecinos e incluso a población de otros sectores de la ciudad que se trasladan hasta las inmediaciones del mercado en búsqueda de productos específicos, el barrio de San Juan, desde su fundación hace casi 500 años, se ha encargado de abastecer y proveer a un sector de la población moreliana, adaptándose a las diferentes temporalidades y necesidades de esta ciudad. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. El Atlético Morelia ya trabaja con todo, pensando en el compromiso de la jornada número 4
próximo sábado en punto de las 7 recibe a Cancún Fútbol Club. Vamos a analizar qué tan tocado quedó el equipo de Cancún después del mercado invernal, cuando se le fueron piezas muy importantes, tan importantes que 3 de estos futbolistas que ya no son más parte del plantel de esta escuadra, se fueron a primera división. Vamos a hacer un balance de aquellos que se fueron, aquellos que llegaron, para ver realmente cuál es el nivel y tratar de establecer un parámetro de lo que será este equipo en cuanto a complejidad el próximo sábado para un Atlético Morelia que busca alargar la marca perfecta, el invicto, el recuperar el liderato que de momento lo tiene Tepatitlán y seguir siendo protagonista en este arranque de torneo, que sigue siendo arranque, pero que muy pronto las jornadas se van de inmediato, ya dejará de serlo y habrá que consolidarse como una realidad de este certamen. Mi nombre es Marco Malvido, les doy la más cordial bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. También, por supuesto, vamos a profundizar en el tema del Morelia, vamos a debatir si ya este equipo, esta versión del Morelia, el Camario o el Morelia de Mario Ortiz, ya convenció a su afición. Me parece un tema interesante del cual requerimos, por supuesto, el apoyo de todos ustedes para participar con su comentario más adelante. Echaremos un vistazo también a cómo se va a jugar la jornada número 4 del certamen en el Clausura, porque, ojo, son 5 partidos el viernes. 5 partidos el viernes, un par el sábado y el domingo no hay actividad. Así que de manera muy anticipada se va a desarrollar lo que viene siendo esta jornada número 4. Y también echaremos un vistazo a la manera en la que Charlín Corral está destrozando la Liga MX femenil. 3 goles más anoche, es la jugadora con más hat-tricks en la historia de la Liga MX femenil, así que echaremos un vistazo a lo que viene ocurriendo también con este certamen, donde Charlín Corral, está muy cerca de convertirse en la goleadora histórica, persiguiendo a Licha Cervantes. Gracias a toda la gente que nos acompaña, estamos en vivo en la plataforma digital para que nos haga llegar su comentario, le vamos a dar lectura a aquellos que nos dejan entrar a la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También muchísimas gracias. Saludo a mi compañero y amigo Juan Arévalo. Juanito, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas noches. Se extrañó bastante al Morelia esta jornada que no tuvo actividad en Liga Expansión. Me parece que hizo falta ese buen fútbol que viene desarrollando el conjunto canario, pero pues ya a la vuelta de la esquina se reanudará la actividad para el equipo michoacano. ¿Cómo ves a Cancún? ¿Cómo ves al Morelia? ¿Cómo ves la semana de trabajo? Pinta interesante, ¿no? Porque ya con Cancún empieza a elevarse el grado de complejidad de los rivales. Ya me parece que poco tiene que ver Cancún con lo que presentó Alebrijes, con lo que presentó Correcaminos. Ya estaremos analizando si es un Cancún más débil o más fuerte que el torneo anterior, pero me parece que sí, ya el torneo comienza a elevar su nivel de dificultad para el Morelia. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco, a toda la audiencia de Ecos del Quinceo y del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Un placer estar con ustedes. Y sí, después de que pasamos la jornada triste, porque el Canario no vio acción, hay que ser honestos, vimos una buena jornada, una jornada de sorpresas, donde los de abajo se sublevaron para sacar resultados positivos. Dorados le sacó un empate que parecía, por ahí a Venados. Sí. Correcaminos no perdió con UDG, que es uno de los fuertes. Tlaxcala ganó. La verdad es que fue sorpresivo algunos resultados. Morelia aprovechó bien su tiempo, creo que ya lo comentaron el día de ayer con este partido de amistoso contra las Águilas del América, donde fue un buen sinodal el Morelia, y eso confirma que este inicio de campaña no es obra de la casualidad, no es obra nada más de que haya ido contra los de abajo. Por supuesto, hay que crecer, hay que trabajar, pero el equipo sigue preparándose, sigue dando resultados y sigue dando visos de buenas cosas. Así es, el Atlético Morelia, la verdad, dejó muy buenas sensaciones al interior, para con el cuerpo técnico y con los jugadores. La verdad que los jugadores quedaron bastante satisfechos de lo que mostraron allá frente al América el fin de semana. Vamos a revisar la tabla general, puesto que Morelia no jugó y pues permitió que nada más un equipo lo rebasara, hasta eso que el saldo no fue tan en contra para el Canario. Ahí vemos a Tepatitlán,
que sumó otro triunfo y con ello ahora es líder en solitario, 7 unidades para el conjunto del Tepa. Después viene Morelia en escolta y Coyotes, Juan, que ya mencionabas, tuvo un triunfo bastante importante con gol de Tony Figueroa. Además, le ganaron a Irapuato en casa y eso le permite al equipo de Coyotes estar en un tercer lugar. No sé si sea histórico para ellos, pero bueno, ojo con Coyotes, que ya había arrancado bien, pero con la llegada de Gustavo Leal sí creo que le da una tonalidad mucho más seria a lo que puede ser este torneo para el equipo de Tlaxcala, ¿eh? Definitivamente, la verdad es que una incógnita me parece Coyotes en el sentido de no inició mal, incluso el torneo anterior se queda fuera en lo último. Ya. Exactamente, el trabajo de Marco Fabián no había sido malo, de repente, le dan las gracias después de una victoria, lo que pocas veces se ve, en una jornada 2. Creo que la elección es buena, las formas en que hicieron las cosas no estoy seguro, pero se vio un equipo, frente a Irapuato, que sabemos que si bien no ha iniciado de la mejor forma, es un equipo fuerte, un equipo bien armado, bien dirigido, y qué sorpresa de Coyotes, suma su segunda victoria y ahí está al acecho de los primeros lugares. Ahí está en tercero, después viene La Paz, que sigue invicto, cuarto lugar con 5 puntos, y ojo que después vienen 6 equipos con 4 unidades, Mineros, Venados, Cancún, todos estos son rivales prácticamente inmediatos de Morelia. También está en esa lista Tapatío, Leones Negros, Dorados, que también está como rival de Morelia en el mes de febrero, en lugar número 10. Con 3 puntos, los 2 finalistas del torneo anterior, el subcampeón Irapuato y el campeón Jaiba, que pues alcanzó a ganar, ya recuperó la memoria, le ganó al Atlante en esta jornada. Al Atlante lo vemos en el pelotón de abajo con una unidad nada más, de los 2 partidos que ha jugado apenas sumó 1 punto, hay que recordar que ya descansó el Atlante. Alebrijes, que ya sumó, y Correcaminos, que sí, como bien lo mencionabas, le sacó el 0-0 a Leones Negros la jornada anterior. Así está la tabla, Juanito. Interesante, porque Atlante no esperábamos verlo ahí, porque Dorados parece reviviendo, porque Coyotes está sorprendiendo. Es muy pronto, pero está dejando un saborcito interesante este arranque del torneo. Sí, yo creo que todavía con un triunfo te catapultas muy arriba, una derrota te hace relegarte, pero te puedes recuperar todavía. 3 jornadas es todavía un torneo incipiente, hay que tomar las cosas con calma. Si bien hay equipos que sorprenden, como bien lo decías. Y como Tepa. Como Tepa. ¿Lo de Tepa será espejismo o realidad? Verlos ahora mismo como líderes, solitarios además. Habría que analizar una situación. Tepa es un equipo que viene invirtiendo, que viene trabajando bien, que viene tratando de consolidar, no del inicio de este torneo, desde que llegó la nueva administración. Como cada que torneo suma algo, ¿no? Como que cada torneo suma algo. Tuvo pocas bajas, tuvo buenas incorporaciones. Omar Islas, como lo ve, ya en el cuadro de honor de esta jornada. Ya jugó la Cobra Mendoza también, que lo repatriaron además. Exactamente, haciendo dupla. Y el Místico Pereira demostrando que traía ganas de regresar a la categoría, pero se va a mantener ahí respondiendo a esa pregunta. ¿Es un espejismo o es realidad este buen arranque de Tepatitlán? Yo creo que es realidad. Es realidad. No sé si tan arriba, es decir, de superlíder, pero peleando los primeros lugares. En el torneo pasado se cayó dramáticamente en las últimas jornadas y después en liguilla le va bien, se mete hasta semifinales inclusive, ¿no? Sorprende que después hayan cortado de tajo el proceso Bellaí Real llegando hasta esa instancia. Pero precisamente por lo que mencionas, ¿no? El equipo no andaba y cuando analizas las circunstancias de cómo fue avanzando, es decir, la liga contra Atlante, a quien vence en cuartos. Son las por ahí las aristas que tomó en cuenta Bruno Mariano y su equipo de trabajo para darle las gracias a Yair Leal, y creo que toma una decisión bien interesante en la traída del Místico Pereira. Vamos a ver cómo se va a disputar la jornada número 4, porque ya anticipábamos que son 5 partidos los que se va a jugar el día viernes. Yo no me acuerdo de un viernes con 5 partidos, Juan Arévalo. Tú tienes memoria muy buena, vamos a ver si te acuerdas. Arranca a las 5 de la tarde con un duelo con sabor a torta ahogada, Tapatío, enfrentando a Leones Negros, esto en Tepatitlán.
Los dos equipos ya saben lo que es ganar, también ya saben lo que es perder, así que va a estar interesante este Tapatío Leones Negros. Sin duda, tremendo platillo para los salteños, que ojalá hagan una muy buena entrada en el Estadio Tepa Gómez, ahora que tienen 2 equipos, no es común. Cada fin de semana van a tener fútbol. Cada fin de semana, por ahí Morelia tendrá que visitar Tepatitlán, dado que juega contra Tapatío. Muy buen platillo como se inicia la jornada, 2 equipos que siempre están peleando los primeros lugares, que están muy bien estructurados, que tienen muy buen plantel y caray, hay que esperar un gran partido este viernes. Bien, continuamos revisando. El mismo viernes, poquitito más tarde, Alebrijes se enfrenta a Mineros en un duelo en el que Alebrijes, bueno, pues está invitado a ganar su primer partido del torneo. Vamos a ver cómo le va. Seguimos revisando la siguiente gráfica porque hay más partidos el viernes por la tarde, también el viernes a las 7, Correcaminos, un equipo que seguramente le supo bastante bien el punto como visitante ante Leones Negros, recibe al ya citado Coyotes, que yo le pongo la fichita a Coyotes por el buen arranque y por la llegada de Gustavo Leal, que insisto es un técnico de otra categoría en Liga Expansión. Creo que Coyotes le va a ganar al equipo de Corre. Un partido también por demás interesante porque, a ver, poco a poco le han ido liberando los jugadores al Chavo Díaz, que si bien inicia con un sinodal como Morelia, nada fácil, que lo hace ver su suerte, pero ya en el último partido se vio un equipo mejor armado, se defiende mejor, más coercionado entre líneas. Entonces creo que vamos a ver un partido bien interesante porque por el otro lado, como bien lo dices, vamos a ver un Coyote con el ánimo por las nubes, que va a tratar de seguir con esa racha, que sabemos que se armó de manera interesante con, como bien lo dices, con Tony Figueroa, que fue muy grato verlo anotar gol, pero me parece que todavía no está al 100 en lo que puede darle a este equipo, ¿no? Todavía aparecen más caras, todavía aparece más gente que se carga esta labor de... Uno de ellos es el brasileño Cristian Mota de Oliveira, ¿no? Que lleva ya 2 goles en el torneo y que realmente me parece que es quien tiene el peso específico del ataque de Coyotes en estos momentos. Exactamente, coincido contigo. Dorados recibe a Tepatitlán en un partido interesante porque Dorados ya es otro. No quiero decir que sea la máxima potencia de la categoría, pero ya no es el pisapapeles que era hace 1 o 2 torneos. Ahora con la llegada de Paco Ramírez es otra cara. Y recibe al líder. Ojo, que este duelo puede ser interesante. Me parece que Tepa por lo menos arrancará un punto de Tijuana. Yo considero que también, aunque el profe Paco Ramírez, estoy casi seguro que no va a querer dejarse ganar por sus antiguos dirigidos, que aunque ya es completamente distinta esta franquicia. Siempre queda algo. Sí, ese saborcito. Y ahora con este empate y como lo lograron, se va a empezar a soltar el equipo y se van a ver muestras interesantes de lo que es el buen fútbol que suele practicar los equipos de Paco Ramírez. Sí, aunque Tepa, por la calidad de su plantel, por cómo arrancó el torneo, me parece que sí es favorito de una manera importante para quedarse con los puntos. Dorados no lo liquidaría, creo que si se pone serio puede por ahí también complicar. Continuamos revisando la jornada porque hay un partido más el viernes, insisto, 5 juegos de viernes, no lo había visto yo. Cierra precisamente la actividad de ese día La Paz recibiendo a Venados. Este va a estar muy bueno, Qué coraje le ha de haber dado a Nacho Castro. Lo iba ganando 4-2 al 90, Juanito, frente a Dorados. Caray. Y en un par de minutos le sacaron 2 unidades. Y ya lo venimos apuntando de Venados, no es novedad. Es un equipo que te hace cualquier cantidad de goles, pero cómo sufre atrás. No ha podido todavía Nacho Castro darle mayor solidez defensiva a este equipo. Es un equipo que han ido armando con ciertas dificultades. No sé si esté pesando la baja. Ya, que no es nueva, porque ya el torneo anterior no estuvo Vidrio, sí, el experimentado mexicano, Néstor Vidrio, y la zona baja le ha pesado, pese a que... Es un equipo tan vertical, me parece que es tanto el afán de Nacho Castro por ser ofensivo, sí, que ahí falta encontrar el punto de equilibrio todavía, porque tú ves un partido de Venados y es un equipo que siempre intenta proponer, que siempre intenta generar con muchas unidades y en el pecado de ser tan agresivo, tan ambicioso,
está perdiendo seguridad atrás. Y La Paz lo puede aprovechar porque La Paz trae a Barragán, que viene haciendo goles a diestra y siniestra, y Yescas, que ya despertó. La Paz no ha perdido todavía en el torneo, así que va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bastante buen partido. Hay una situación en cuestión de Venados. La verdad es que sí, trataron de darle muchas variantes hacia adelante con Domínguez, el regreso del colombiano Slater Lora, Ballesteros, el enrachado Calero. La verdad es que es un equipo que da gusto verlo, pero a la defensiva, caray, hubo un cambio significativo, no sé si lo notaste. Debuta ya Santiago Ramírez y no tiene la mejor actuación. No lo había notado. Tenía mucho rato sin jugar. Habremos de ponerle atención. Cierra la jornada en sábado ya el partido de Morelia recibiendo a Cancún, que vamos a revisar más adelante, y el de Irapuato recibiendo a Atlante, que también analizaremos a detalle el día de mañana. Vamos a hacer una pausa. Qué buena va a estar la jornada 4 de Liga Expansión. Pausa. Volvemos para platicar de Cancún y del Morelia. Noticias que te acompañan. Tu guía diaria para entender lo que pasa. Acércate a la obra de nuestros artistas. Descubre cómo la ciencia impacta en tu vida. Conoce los rincones más hermosos de Michoacán. Historias que nos unen. Periodismo al servicio de la ciudadanía. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Periodismo radiofónico. En la tele y la radio de Michoacán. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. En Michoacán la seguridad también se cuida en carretera. Llegamos los guardianes del camino, una estrategia especializada de seguridad, vigilancia y auxilio en la red vial del estado, con presencia permanente en 15 rutas estratégicas. Agentes y patrullas especializadas previenen delitos y brindan auxilio inmediato a la ciudadanía. El despliegue incluye 240 elementos y 60 patrullas Ford Police Interceptor, equipadas con cámaras, GPS y conexión directa al C5. Con seguimiento en tiempo real. Guardianes del camino. En carretera, Michoacán te cuida. Michoacán es mejor. Te invito a seguir Voces del Congreso a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tenemos una cita todos los viernes a las 9:30 de la noche y la repetición los domingos a las 6 de la tarde aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros. El último partido de la jornada 4 será precisamente, de forma simultánea en el Sergio León Chávez, que ya por cierto podrá albergar otra vez a su afición. A las 7 Irapuato recibe al Atlante y a la misma hora del próximo sábado 31 Morelia estará volviendo a la actividad después de su jornada de descanso como anfitrión de Cancún. Hace poquito se vieron las caras, Juan, en los cuartos de final del torneo anterior, una serie muy pareja donde Cancún llegaba como favorito por haber sido líder general, pero donde Morelia no llegaba como una víctima plena porque ya estaba levantando su nivel. Al final Morelia logra quedarse de manera muy merecida con el pase, tanto en el partido de ida como en el de vuelta impone condiciones el equipo de Mario Ortiz. Y bueno, ahora pues no sé si con sabor a revancha para Cancún porque no es la misma instancia, pero por supuesto que el equipo del profesor Bravo, el ecuatoriano, querrá venir a hacer daño porque, ojo, no le pudieron ganar a Alebrijes el fin de semana pasado en casa, en un resultado que seguramente los dejó bastante incómodos, y en una de esas estarán buscando no quién se las hizo, sino quién se las pague. El tema, Juan, es que me parece que Cancún llega un poquito más débil
poquito más débil que el torneo anterior. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver precisamente el siguiente tema, analizar las bajas y las altas. Este es el equipo que más jugadores graduó, si me permites el término, o ascendió en este mercado invernal de Liga Expansión a Primera División. 3 futbolistas, aunque bueno, primero nos mandaron las altas. Estas son los jugadores que llegaron para cubrir esas bajas. El caso de Daniel Guillén, que proviene de San Luis, que es defensa central, que se podría decir que prácticamente fue un intercambio por Benjamín Galindo. El caso de Leo López, lo recordarás con Pumas, no hace mucho tiempo, después se fue a Bolivia, él viene del York United de Canadá, creo que es un mediocampista que le puede dar cosas muy interesantes. Llega Lautaro Barraza, que viene de Instituto de Córdoba, también es un jugador del cual se espera gol, sobre todo. Y bueno, además de ellos, llegaron jugadores interesantes como Preciado, un colombiano muy habilidoso, Villatoro, otro delantero también que viene para pelear por esa posición. Es decir, no es que nada más se hayan ido. Sí llegaron futbolistas, el tema es cuánto van a tardar en cuajar y si realmente le van a aportar a este equipo lo que le aportaban esas bajas, ¿no? Porque estás hablando de jugadores importantísimos, los que se fueron. Sí, pero a ver, tendríamos que analizar una situación. El declive de Cancún me parece que va más allá antes de las bajas, ¿eh? Es decir, el Cancún que Morelia recibió en liguilla ya no fue el Cancún constante, seguro, preciso, que sabía definir en el momento justo. Incluso dominador. Que vimos en el torneo. Exactamente. Dominador, sí. Aquí vimos y fue un Cancún echado para atrás, que si bien... Con temor. Exactamente, y cuando tuvo que avasallar a Morelia, que todos pensábamos un vendaval donde Morelia iba a tener que verdaderamente batirse atrás para detener los embates de Cancún, no se dio. Era un equipo que sí intentó ir al frente, pero sin idea, sin demasiado empuje, jugadores que me parece que salieron ya derrotados en ese partido. Entonces, esa declive de Cancún, el profesor Bravo debe haberla, o le debe haber preocupado, pero desde el torneo anterior. Les quitan gente como la que ya mencionaste y busca reforzarse más bien, sí, con alguna gente de aquí del mercado local, pero traen varias gentes de fuera. Hay que recordar que en la defensiva tienen a este cuate, a este joven Leonardo Zavala, el seleccionado boliviano. Que vio participación en el partido pasado de México y no es la primera vez que lo convocan, ha sido constante en las eliminatorias sudamericanas. Seguramente va a jugar el repechaje Zavala y es un central muy interesante. El colombiano Melendre, que da la impresión que él no es de los nuevos, pero no se ha terminado de adaptar. Se adaptó el primer torneo. Fíjate, el primer partido de este certamen hizo doblete. Exacto. En el triunfo de Cancún en la primera jornada, después se apagó un poquito. Sí, no es un plantel para nada débil. Y sobre todo tiene buen ojo Cancún al momento de traer jugadores, ¿no? Los que se fueron, Jan Unyak, que se va a Querétaro, el africano. El caso de Díaz Price, que se va a Toluca, ni más ni menos. Y ya el multicitado capitán Benjamín Galindo, que da el salto a San Luis. Además de Johan Alonso, que también era un jugador importante, titular, indiscutible, ya no sigue en el plantel de Cancún. Respondiendo a la pregunta de la producción, ¿cuánto pierde el plantel de Cancún en este mercado invernal? Híjole, me parece muy interesante tu acotación de que quizá esto ya lo había perdido antes del mercado, porque no fue ese equipo que se esperaba en liguilla, pero aún así creo que dejar ir de golpe a 3 líderes del plantel, a 3 de los futbolistas más destacados, no de Cancún, de la división entera, le debe estar pesando bastante en la reconfiguración, en el rearmado del equipo, para que se vuelva a ver de esa manera. Hasta el momento, después de 3 jornadas, está muy lejos Cancún de lo que fue en el Apertura 2025. A mí me parece, respondiendo estrictamente a la pregunta, que pierde bastante. Si lo tuviera que poner en un porcentaje, este plantel de Cancún pierde un 20 o un 30% de su capacidad. No sé si de su potencial, porque a lo mejor su potencial lo podría superar. Échame las bajas, por supuesto, desde hace media hora. Sí, a lo mejor su potencial lo podría superar, pero
eso lo va a determinar el tiempo. Eso lo va a determinar el tiempo, ¿no? Cuando ya vemos a los jugadores que ahora no están, un Yank en Querétaro, Galindo en San Luis, Díaz Price en Toluca. Entonces, sí pierde bastante. Que a lo mejor a la jornada 10 lo recupera, no lo sé. Al día de hoy es un Cancún más débil del que Morelia enfrentó en cuartos de final. Coincido contigo, en el papel las contrataciones resultan de cierta manera interesantes, pero aquí es cuando vamos a ver. El trabajo del profesor Bravo fue un espejismo el torneo pasado, se encontró un equipo ya hecho, o cuánto va a tardar en reestructurar. No, me parece que hizo buen trabajo, pero sí. Tampoco es sencillo de la noche a la mañana. A ver, lo que pasa es que llegar a un mercado sin conocer la liga, sabemos que esta liga, se juega a una velocidad muy rápida, no es fácil agarrarle toda la coyuntura a la liga, y sin embargo lo hizo. Pero de repente me parece que heredó un gran trabajo, un gran trabajo del profesor Arce, que increíblemente ya no ha visto alguna oportunidad por ahí. Pero bueno, vamos a ver. Que fue el técnico campeón, ¿no? Ni más ni menos. Exactamente, el técnico que sorpresivamente por ahí campeonó. Bien, en pues un torneo. Vamos a platicar un poquito sobre lo que viene para el Atlético Morelia, y es que el conjunto michoacano me parece que es favorito para recibir a Cancún, y esa es precisamente la siguiente pregunta de la producción, Juan. ¿Sí es favorito Morelia? Sí, hay que decirlo, así como en otras ocasiones hemos dicho, no me gustaría utilizar el término y demás. ¿Por qué? Porque hay varias aristas que no le favorecen. Ahora yo creo que sí, está de local, inició bien, viene descansado, viene de un buen resultado, viene de 2 partidos donde gana con cierta diferencia. Con autoridad. Y con autoridad, como lo dices. Entonces, ahora sí hay que asumirlo, es el favorito. Por supuesto, aunado a las dificultades que tiene el equipo de Cancún para sacar buenos resultados en este arranque de torneo, Morelia viene muy embaladito, lejos de quedarse a descansar como lo indica el término técnico por el cual no tuvo actividad en la jornada número 3. El equipo aprovechó precisamente esa posibilidad, esa ventana, aprovechó que equipos de primera división tampoco tuvieron participación y se mandó un buen partido frente al América, con un golazo además de Sajid Muñoz, que si le agregamos, pues para eso era este partido, ¿no? Para recuperar a los futbolistas que todavía no están al nivel de algunos otros, como el propio caso de Muñoz. Y hay un tema que no hemos hablado, pero me parece que Morelia inició con un par de bajas, que si bien no eran de los más estelares, no lo hemos visto, es el caso de Vivas, quien no ha aparecido ni siquiera en la banca, ¿Sí? Cuando ya era un recurrente y ahora no lo hemos visto. Solo en liguilla, tuvo 3 partidos. Sí, que es precisamente cuando se da la conjunción de la lesión de Alonso Flores, unas jornadas antes, pero ahí tuvieron que buscar, se encuentra este chico Vivas. Habría que indagar, ¿no? A lo mejor está tocado, habría que indagar. Y el otro, el defensor, que también había dado muy buenos partidos, se me fue ahorita el nombre. Esqueda. Sí, ya tuvo participación frente al América en algunas de las imágenes que compartieron ambos clubes. Ya se pudo ver en acción por ahí, entonces eso Esqueda. es positivo, ya que el equipo tenga el plantel completo para... sabemos que en un partido se pueden presentar muchas circunstancias y en la medida que tengas a todos tus hombres, serás un equipo potencialmente más peligroso, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para debatir si el equipo de Mario Ortiz, el Atlético Morelia, del profesor Ortiz, ya se ha ganado la confianza de su afición. Queremos leer su comentario. Pausa, volvemos. Con educación abrimos las puertas al desarrollo, disminuimos el rezago educativo y como nunca antes tenemos más adolescentes y jóvenes estudiando en prepas y universidades del estado. Por 3er año continuo, logramos un ciclo escolar sin pausas. Estamos a la vanguardia, con programas y modalidades de educación superior al ofrecer nuevas carreras técnicas, licenciaturas y posgrados. Más escuelas, aulas y espacios deportivos que resultan de casi 4,000 obras educativas. Además, tenemos un ingreso ordenado y sin corrupción a las normales. Michoacán es mejor. Tú,
¿Y yo? Todos necesitamos hablar de salud mental. Más de 20 millones de personas en México padecen depresión, ansiedad o estrés, y tener la atención adecuada es caro y difícil. Por eso planteamos atención gratuita y de calidad, como en Nuevo León, con el nuevo hospital especializado en salud mental, y que se tome en cuenta a quienes se encuentran en el espectro autista, como en Jalisco, que ya tiene 5 centros especializados. Así se construye el México nuevo, así gobierna la Fuerza Naranja. Movimiento Ciudadano, la Fuerza Naranja. Sol, mar y atardeceres que roban el aliento. Así se vive en las playas de Michoacán, pueblos llenos de color, ciudades que sorprenden y paisajes que te invitan a quedarte. Aquí, la naturaleza, la música y la cultura se encuentran. Ven, relájate y disfruta, porque cada experiencia se siente. Michoacán se vive. Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor. Gracias a la gente que se pone en contacto. Nos dice Luis Eduardo Ramírez, saludos. Buenas noches, el Morelia llega inspirado y claro que la victoria se queda en el Estadio Morelos. Gracias, Luis, muy optimista. Duvier Carrasquilla, un abrazo, dice, hola Marco y Juan, saludos y bendiciones. Pica, el Canario. Hoy yo en lo personal veo muy fuerte al equipo. ¿Qué noticias tienen del estadio de Peribán? Habrá que ponernos al día. Hace todavía 3 semanas la obra seguía, estaba en un 90% el tema de tribunas. Las tribunas a un 90% hace 3 semanas, por eso digo que habrá que ponernos al día, Duvier. Ese fue el último reporte que tuve. Uriel Pastor, ya sabes que soy tu verdugo exigente, jaja, y se ríe, Uriel, eres malo. Pero para convencer, anticipándose un poco a la pregunta que vamos a debatir a continuación, para convencer a la afición, necesita Morelia jugarle al tú por tú a los grandes. Por ejemplo, cuando visites a Mineros, cuando visites al Atlante, cuando visites a Leones Negros, cuando visites a La Jaiba, y que lo muestre en casa también cuando recibas aquellos equipos que no son un cheque al portador. Me gustó tu respuesta, ¿eh? Le echaste materia gris, Uriel, no puro veneno como sueles hacerlo. Adrián Celaya, hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que golee el Canario esta jornada. ¿Otra goleada? Híjole. ¿A Cancún? ¿Lo verías factible? Está dentro de las posibilidades y no en un panorama demasiado alejado, ¿eh? Okay. No es algo así muy disparatado. No sería pecar vayamos con calma. ¿No sería ser soberbios? ¿Esperar una goleada frente a Cancún no sería caer en la soberbia? Con lo que viene mostrando Morelia, con lo que le está costando a Cancún, Morelia debe salir por eso. Morelia debe salir a buscar meter la mayor cantidad de goles y sobre todo imponerse en todo momento al rival en la cancha. Imponerse en todo momento, estoy de acuerdo, ¿eh? Hay con qué hacerlo, ¿eh? De eso, a una goleada, guardaría mis recaudos, mi querido Adrián. Gracias a toda la gente que se puso en contacto con nosotros y síganlo haciendo, que todavía apenas se va a abrir el debate. Juan, el Morelia de Mario Ortiz, el famoso Camario, que muchos todavía no utilizan el término porque dicen momento, ¿ya se ganó la confianza de su afición, Juan? A ver, porque una cosa es cómo juegue, otra cosa son los resultados. Fíjate bien, ¿ya se ganó la confianza de su afición Morelia? Porque veníamos de ver a un Morelia que daba tumbos en 2024, que no logra ninguna liguilla en ese año. Sí. Después 2025 llegas a 2 semifinales con Nacho Castro, después con Mario Ortiz tomando ese relevo tras la salida de Gilberto Adame, pero me parece que en 2025 no hubo mucho convencimiento, aunque ya no fue tan malo que en 2024. Esa es mi percepción, ya tú me podrás decir la tuya. Creo que se está llegando, que falta un poco todavía, que aún para tener la confianza del 100% de la afición, creo que todavía falta. Y me gustó mucho la respuesta de Uriel. Demostrar ante equipos de los poderosos, porque ya lo demostraste un poco el torneo anterior, le jugaste al tú por tú a todos, algunos les ganaste, ¿eh? Sí. A ver, mi confianza la tiene, no soy aficionado, me refiero a la confianza de que ya veo un equipo que sabe a lo que juega, ¿eh? Sí. En ese sentido. Sí. ¿Tú crees que ya la afición confía en Morelia, Juan?
Y voy a coincidir mucho contigo, incluso con Uriel. Creo que esta afición fue muy golpeada por ese año, sobre todo 24, se decepcionó mucho. Esta afición ha estado muy dolida, lo sabemos por demás, por todo lo que ha sucedido, porque vive con la esperanza de que haya una luz en el regreso a la primera división. Entonces, este bajón del equipo en esos torneos tan fatídicos, hay que decirlo como tal, creo que los golpeó mucho. Yo todavía no me atrevería a decir, sí, ya la afición se enganchó. Yo espero ver un incremento en la entrada de este sábado. Okay. El equipo está jugando mejor. Fueron alrededor de 5,000, ¿no? En la jornada en la primera inicial contra el Corre. Exacto. Entonces, cuando vuelvan a ser mínimo 7,500, yo te voy a decir, este equipo ya se está ganando la confianza del público. Pero ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva. Es una afición dócil, una afición entregada, pero va poco a poco, se van tiene su corazón partido, no lo entrega Exacto. tan fácil otra vez, ¿no? Ya le fallaron. Yo no sé si hay que reconquistarlo, reenamorarlo totalmente. Una motivación lo que se vivió hace 8 días en el Estadio de Morelos. Puede donde ser. La gente volvió a acordarse de lo que era vivir con pasión, Puede ser, ¿no? de manera gente indirecta, muy querida. No. Entonces, ojalá y se pueda agarrar eso, aunado al buen inicio del equipo, para que la gente vaya al Estadio Morelos, ojalá y mínimo viéramos, como vimos en ese partido, el graderío a más de la mitad, porque urge, ese será el indicio para mí de que este equipo ya se está prendiendo de este proyecto, que está trabajando bien y que merece ser apoyado. Va por buen camino la versión del Morelia de Mario Ortiz para recuperar esa confianza perdida por parte de la gente. No es de la noche a la mañana, ¿no? La gente tiene que darse cuenta realmente que no es un buen momento nada más, sino que ya este buen trabajo se ha traducido a una realidad constante, sonante, permanente, que va a mantener al equipo Atlético Morelia como un protagonista de la categoría. Para que eso suceda tienen que pasar 2 o 3 torneos para que realmente la totalidad de la gente vea que es así. Mientras tanto, meter 3 goles en cada partido, como lo has hecho en estos 2 de arranque, no recibir anotaciones, ser un equipo que propone, tener futbolistas que hacen cosas interesantes como Misael Domínguez, como Jaciel Martínez, como Brian Figueroa, como Del Campo, como Palma, agrégale tú a varios más que estoy dejando de lado en estos momentos. Todo eso suma, todo eso abona para que de a poco el aficionado vaya recuperando esa confianza. Creo que falta para que ya exista totalmente ese reencuentro, esa armonía absoluta, pero va por muy buen camino esta versión del Morelia. Coincido completamente. Desgraciadamente, el inconsciente colectivo que siempre premia en la afición, yo he visto comentarios en redes de que siempre se están quejando, es que no le invierten, es que no trajeron a nadie. No, es que ya había un equipo interesante. ¿Para qué le mueves tanto? Así, sí, exactamente. La continuidad es más importante todavía. Tiene una plantilla bien interesante. Aquí la situación es que el aficionado se vuelve a involucrar, vuelva a ver buen fútbol para que esté ahí presente, para que no se quede con esa cantaleta de es que no traen jugadores de primer renombre, nivel, es que no hubo bombazos, es que hay veces que no se necesita. Bombazos los de la Jaiba, Híjole. Antonio Portales de regreso y Joel Martínez, que a la gente de Correcaminos le debe doler mucho. Sí. Su goleador se va a la Jaiba. Pero hablabas tú de plantilla. Y es precisamente el tema con el que vamos a cerrar, o el subtema con el que vamos a cerrar hoy el tema del Atlético Morelia. El cierre de registros está próximo, todavía quedan algunos días, es el 9 de febrero, Juanito, ¿no? Todavía te quedan por ahí de 10, 12 días para analizar. Quizá hubo dudas al inicio del torneo, bueno, vamos a ver cómo responde. Pero una vez que ya viste jugar a estos que tienes, ¿consideras tú que sea necesario, que requiere Morelia algún fichaje sobre el cierre de registros? Ya una vez que ya pudimos observar lo que hay, las capacidades, el potencial, la competencia interna, ¿requiere Morelia ese fichaje sobre el cierre de registros todavía? A ver, siento yo que no le caería mal pero aquí la situación a lo que debemos es, no sería una urgencia, no es que por este lado Sendejas está se fue a Cobos, España, exactamente, a prepararse. Que se le haya traído ahí
¿Algún refuerzo? Un refuercillo en la maleta, tío. Justo por ahí iba. Si ahorita se tiene ya previsualizado a alguien, de repente, si somos exigentes, de repente yo creo que un refuerzo en la parte de adelante, pero por afuera, no le caería nada mal. Okay. Sabemos que se fue Tony Figueroa, que llega a jugar por ahí, se fue Omar Islas, que llega a jugar por ahí, está Mauro Nambo, que está haciendo bien las cosas, pero de repente un jugador ese desequilibrante, pero a Palma lo están metiendo más como carrilero, muy atrasado, ¿sí? Entonces de repente pensaría yo, sin que sea una necesidad imperiosa. ¿Lo requiere o no lo requiere? No le caería mal. No le caería mal. No le caería mal. Desde mi punto de vista, no requiere el Atlético Morelia un refuerzo más, con lo que tiene está capacitado. El refuerzo podría ser Alonso Flores una vez que esté recuperado. Eso va a ser, y ya lo estamos esperando. A lo que voy es, ahorita el plantel lo vemos muy bien, lo vemos fuerte, pero hay que recordar cómo se han terminado, que de repente empezábamos y decíamos... Ya en la jornada 12 se te empiezan a caer soldaditos, ¿no? Es que ve el equipo y tenemos banca y tenemos esto y tenemos otro, pero en los últimos partidos decíamos... Estamos chatos. Vamos a hacer una pausa, Juanito, regresamos. ¿Qué opina la gente? ¿Hace falta un fichaje sobre cierre de registros para el Morelia? Le damos lectura a tu comentario. Pausa, volvemos. Las campanadas significan que algo malo está pasando. Quisiéramos regresar ese tiempo. Venimos finalmente a dar la cara para ver de qué forma desarrollábamos una estrategia que revirtiera el problema que aquí se presentó. El gobierno de Michoacán moderniza el transporte público de Uruapan. Las nuevas unidades son más seguras, cómodas y limpias. Junto al próximo teleférico forman un sistema de movilidad único que hará sus traslados más rápidos, seguros y sostenibles. Menos tiempo en el tráfico, más tiempo para ti y tu familia. Uruapan avanza hacia una movilidad moderna y eficiente. Con transporte de altura, Michoacán construye un mejor Uruapan. Michoacán es mejor. La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90,000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México. La Liga MX femenil sigue incrementando su nivel y le vamos a poner mucho ojo todo este año en Ecos del Quinceo. Vamos a revisar lo que ocurrió en la jornada número 5 de este clausura 2026 que terminó el día de ayer. Se jugó durante sábado, domingo y lunes esta jornada número 5 con los siguientes resultados. Ojo, que está muy parejo el tema en el liderato de la tabla. Hay 4 equipos en estos momentos empatados como líderes, así que cada partido, cada jornada realmente es muy relevante para los equipos en cuestión. La jornada arrancó el viernes, Atlético San Luis intentó remontar, caía 0-3 frente a Tijuana, al final nada más decoró el marcador, derrota para las potosinas 2-3 a manos de las perritas fronterizas, las de Xoloitzcuintles femenil. También el equipo fronterizo de Juárez, FC Juárez, empató en casa frente a la máquina celeste de Cruz Azul, resultados que se dieron el pasado sábado. Continuamos con las imágenes. Tigres vino de atrás, había comenzado sorprendiendo a Atlas, estaba ganando en el primer tiempo,
Después Tigres dejó las cosas más o menos tranquilas. 3-1 se impuso el equipo campeón de las Amazonas. Chivas hizo lo propio frente al Puebla de Carlitos Morales, que no levanta el equipo del Eterno. 3-1 terminó ganando Chivas. Pumas contra Santos por la mínima, con gol de la colombiana Caicedo. El equipo de Pumas terminó imponiéndose 1-0 sobre Santos. América goleó 4-0 al equipo de Mazatlán. Muy simpática la imagen de la jugadora de Mazatlán, Lucy, diciéndole a la árbitro que no fue ella, ¿no? Que fue un adversario en un reel que le dio la vuelta al país en los últimos días. Vámonos a la siguiente imagen en la continuidad de la acción ya en partidos que se celebraron el día de ayer. Toluca, que anda muy bien, trae a una francesa, Eugène Le Sommer, que hizo muchos goles en el Olympique de Lyon allá en su país. Acá colaboró con doblete, 4-1 le pegaron al equipo de Gallos Blancos femenil. Pachuca fue el equipo más fuerte de la jornada, 6-0 sobre Necaxa, hat-trick de Charlín Corral. La jornada cerró con empate a un gol entre León y Rayadas femenil. Así que muy interesante, empate entre 4 equipos en el primer lugar, ¿no es cierto? América, Pachuca, Pumas y Guadalajara. Y Rayadas. Rayadas, sí. Pues una liga que se ha ido fortaleciendo, que va logrando adeptos, que va logrando más nivel. La verdad es que todavía se ven partidos bien agradables, de muchos goles por lo mismo, pero qué bueno que se le esté dando ya este seguimiento, que Ecos del Quinceo se haya dedicado ya a darle más espacio, porque la verdad es que es una liga que va para arriba, ¿sí? Que está mostrando nivel. Tiene espectáculo, cada vez, sí. Tiene espectáculo esta liga, y parte del espectáculo de esta jornada lo puso Charlín Corral, ¿no? Que es una futbolista que a sus 34 años de edad sigue poniendo el ejemplo, ¿no? Con este hat-trick que le hizo ayer a Necaxa, llegó a 13 hat-tricks, Juan, que es, en primera instancia, la jugadora que más tripletes o hat-tricks ha anotado en Liga MX femenil, con 13. Lleva 7 goles en el actual torneo, la está rompiendo, es líder en solitario en ese apartado, seguida por Le Sommer de Toluca. 3 goles le hizo anoche al equipo de Necaxa. Y ojo, que llegó a 164 goles en Liga MX femenil y se puso a 12 de Licha Cervantes, la delantera del Guadalajara, que ya no tiene la misma explosión que hace años, ha venido bajando su promedio, por lo cual, si se mantiene la inercia, Charlín Corral, quizá este torneo en el que sigue, podría estarle arrebatando ese honor de ser la máxima goleadora de Liga MX femenil. Ojo que con Charlín Corral hay algo. Ella no jugó los primeros 5 años de Liga MX femenil. Exacto, ella estaba en Europa. Ella recién llega en 2021 y a partir de que llega, pum, pa, pa, o sea, va a terminar siendo la mejor goleadora histórica de la Liga MX femenil. Después ya quizá alguien la pueda superar, pero va que vuela para ello. E increíblemente por problemas externos sigue sin volver a ser llamada a la selección nacional, ¿verdad? Caray, como si sobraban este tipo de jugadoras, una jugadora histórica de época que se ha cansado de meter goles, se ha cansado de demostrar calidad en las canchas donde se ha parado, no solo en México, porque en Europa también. También la rompió, sí. El gran reto de ella y de Pachuca es demostrarlo en liguilla, que esa es la exigencia de la afición. Cerramos tema de Liga MX femenil y para despedir el programa vamos a platicar rápidamente del excelente resultado, de la gran remontada de Aguacateros Club Deportivo Uruapan lograda anoche. Jugaban más o menos a esta hora en un estadio muy complicado como lo es el estadio del Chino Rivas allá en Ayotlán, Jalisco. Allense se puso adelante, por cierto, Allense dirigido por Enrique Pérez, Pollo Pérez, el ex Monarca. Se puso adelante 2-0 Allense y tuvieron para meter el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto en el primer tiempo. No los metieron, Juan, y tú sabes que cuando no los haces, te los convierten. Y se hizo el adagio. En el segundo tiempo logra Aguacateros Club Deportivo Uruapan acercarse, en primera instancia por conducto de Ávila, muy pronto al 48. Empezando el segundo tiempo, eso elevó el nivel de motivación del equipo uruapense. Al 68, Chava Flores consigue el del empate. Después se dieron con todo, cualquiera lo pudo ganar cuando estuvieron en ese tramo de 2-2.
y al 89 tenía menos de un minuto en la cancha Hugo Barajas, roba una pelota en 3/4 de cancha, levanta la mirada, ve que el guardameta estaba adelantado y le pega desde unos 40 metros, un golazo para hacer el 3-2, con el que el equipo del profe Tolentino se queda con 3 puntos que saben a oro molido, porque créame que ir a ese campo de Ayotlán es bien complejo. Triunfazo de Aguacateros Club Deportivo Uruapan, que bueno, de esta manera cierra la actividad en Serie B con un excelente resultado. Así que enhorabuena para Aguacateros Club Deportivo Uruapan y para toda su gran afición. De esta manera nos tenemos que ir, Juanito Arévalo, se nos fue el tiempo. Enhorabuena para los aguacateros. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos acá el próximo martes. Claro que sí, muchas gracias Marco, a toda la audiencia, muy buenas noches y aquí estamos a la orden. Y el sábado hay que ir al Morelos. Hay que ir al Morelos, por supuesto, a las 7 de la tarde-noche frente a Cancún. Gracias a todo el equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hicieron posible esta entrega, especialmente a ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Soy Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias, hasta mañana. Esta Navidad puede brillar más con nosotros. En Caja Morelia te prestamos hasta 50,000 pesos para tus planes en familia y tenemos tasa especial del 26.40%, del